Déjenme que les cite un nombre. Nicholas Thomas Wright. Él es profesor de Nuevo Testamento y obispo de la Iglesia Anglicana en la ciudad de Durham, en Inglaterra. Y es uno de los máximos exponentes de lo que se conoce como la nueva perspectiva en la justificación de la fe en Pablo. Ahora déjenme que les lea algunas frases de este hombre y algunas afirmaciones en relación a lo que es esa nueva perspectiva de Pablo, que es algo que está ampliamente extendido. Se dice, y cito, el Evangelio no es el mensaje de cómo la gente es salva, es solamente la proclamación del señorío de Cristo. Otra afirmación, mi propuesta ha sido que el Evangelio no es, para Pablo, un mensaje de cómo ser salvo. Es decir, por un lado se está diciendo de que el mensaje del Evangelio es la proclamación del señoría de Cristo, pero no tiene nada que ver en cómo uno puede llegar a ser salvo. En relación a lo que es la justificación por la fe, lo que este autor dice es que la Iglesia no tiene la visión bíblica correcta de lo que es la justificación, sino la visión de la reforma de Lutero. Así que de alguna manera estamos todos luteranizados en cuanto al tema de la justificación por la fe. Y algunas de las afirmaciones que se dicen son estas, y cito, justificación no es como uno llega a ser cristiano, es una declaración de que ya ha sido hecho cristiano. Otra, justificación en el primer siglo no iba de cómo podía establecerse una relación con Dios. Era la definición de Dios en el futuro y presente de quien era ya hecho miembro de su pueblo. Fíjense que es muy sutil, pero con esta definición, fíjense que a nivel de justificación no hay ningún tipo de declaración en cuanto a perdón de pecados. No hay ningún tipo de que la justificación sea una declaración de que aquel que es culpable es declarado no culpable y es declarado justo y aceptado delante de Dios. Sus definiciones dicen que la justificación solamente es una marca social. Como la ley lo era para el pueblo judío, la justificación por la fe es marca social para los gentiles, pero no algo que te introduce y te hace acepto delante de Dios y delante de o parte de su pueblo. Fíjense que la carta a los Gálatas está precisamente en el corazón de esa discusión. Y nuestro texto de hoy y los que tocaremos los próximos domingos van directamente a algo que creo que Wright está totalmente equivocado y erróneo. Así que abran sus Biblias o manténganlas abiertas en Gálatas, capítulo 3, de los versículos 1 al 14. Gálatas 3, de los versículos 1 al 14. Y ese es el texto que hemos leído congregacionalmente. Gálatas 3, versículos 1 al 14. Aquí vamos a ver básicamente tres cosas. Veremos primero lo que es la experiencia cristiana. Y la experiencia cristiana será presentada como evidencia de la verdad de la justificación por la fe. Segundo, veremos la historia de la salvación. Cómo la historia de la salvación desarrolla que Dios había de justificar por la fe. Y tercero, veremos cómo eso es posible. Y veremos que es el sacrificio de Cristo el que nos redime para la justificación por la fe. Experiencia cristiana, la historia de la salvación y el sacrificio de Cristo ligado a lo que es la justificación por la fe de todo ser humano. Fíjense, el primero, la experiencia cristiana es evidencia de la verdad de la justificación por la fe. Y Pablo, primeramente en el texto que hemos leído, Pablo de manera primera empieza apelando a lo que es la experiencia cristiana de los Gálatas. Es decir, lo que Pablo hará básicamente con ellos y con nosotros será llevarles a reflexionar cómo llegaron a ser cristianos. ¿Qué es eso? La base de su conversión, la piedra angular que produjo eso. Y Pablo apuntará hacia cuál es el camino que ahora están tomando. Si siguen viviendo por esa fe en ese evangelio que transformó y cambió completamente sus vidas,
que les hizo cartas de Cristo escritas por el Espíritu en corazones de carne, o por lo contrario, están siguiendo un camino totalmente distinto. Fíjense que esa apelación de Pablo a la vida, a la experiencia cristiana, está en los primeros 5 versículos de Gálatas 3. Y Pablo hace esa apelación a los Gálatas con toda una serie de preguntas. Pablo va a formular una serie de preguntas y con ello va a ayudar a ellos y a nosotros a reflexionar a cómo llegamos a ser cristianos. Y el motivo de ello es porque si los Gálatas son capaces de entender qué es lo que se produjo en su vida y cómo llegó a producirse ese cambio, ese testimonio será un testimonio poderoso en contra de aquellos que estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo entre los Gálatas. Es como aquel ciego de nacimiento en Juan 9, el cual Cristo le dio la vista y hay un interrogatorio en relación a cómo ha sido hecho, qué es lo que ha sucedido. Y al final él dice, una cosa sé que antes no veía, pero ahora veo. Eso es una experiencia indiscutible, innegable. Y es a lo que Pablo está yendo en esas primeras preguntas. Ahora, hay una serie de preguntas, pero el corazón de todas estas preguntas, la pregunta clave es la que nos encontramos en el versículo 2. La pregunta que Pablo les está haciendo a los Gálatas y que es clave. Y les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esa pregunta clave es una pregunta que, si se dan cuenta, está desarrollada un poco más abajo en el versículo 5. Está desarrollada, los mismos elementos están presentes. Fíjense en el versículo 5. Aquel, se refiere a Dios, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Fíjense que aquí debemos tener algo presente. Pablo va a seguir con el argumento de lo que es las obras de la ley o la fe, como dos caminos los cuales son totalmente opuestos cuando vamos a hablar de lo que es la justificación delante de Dios, el ser aceptado, perdonado, declarado no culpable por Dios y delante de Dios. Ahora, fíjense que esa pregunta clave de Pablo, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo la va a responder en el versículo 14 de nuestro texto. ¿Cómo recibisteis el Espíritu? Y ahora fíjense en el versículo 14. Va a decir, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por lo tanto, todo lo que nos vamos a encontrar entre la pregunta y la respuesta en el versículo 14 va a ser la explicación de Pablo de cómo llega a responder esa pregunta y de cómo les va a mostrar que el Espíritu lo recibieron por la fe en Cristo Jesús. Y es más, Pablo va a juntar fe, Espíritu y justificación en el capítulo 5, versículo 5. Fíjense lo que ahí va a decir Pablo en el capítulo 5, versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Fe, Espíritu y esa justicia. Esto lo que nos indica es que los capítulos 3 y 4, que son los que ahora vamos a afrontar, van a ser capítulos de explicación. Van a ser capítulos en los cuales Pablo va a explicar cuál es el papel de la fe en el Evangelio, cuál es el papel del Evangelio y la muerte y resurrección de Cristo, cuál es el papel de la ley dentro de la historia de la salvación, cómo uno llega a ser parte del pueblo de Dios, jugando con todo esto de la fe, las obras. Todo esto lo va a explicar ahora Pablo en los capítulos 3 y en los capítulos 4. Pero primeramente, Pablo va a apelar a esa experiencia cristiana, para que entiendan esa justificación por la fe. Y fíjense que como Pablo empieza apelando, es crucial. Es de suma importancia lo primero que Pablo les dice, porque Pablo va a establecer lo que es la piedra fundamental de esa experiencia cristiana. Y fíjense que Pablo les va a preguntar en el versículo 1 del capítulo 3, oh Gálatas insensatos. No tenía pelos en la lengua Pablo. Oh Gálatas insensatos, les dice. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad,
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjense que nuestro texto en español tiene muchas más palabras que en realidad aparecen en el original. Y es por motivos de traducción para que pueda entenderse. Pero literalmente lo que ese versículo está diciendo es: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Literalmente es: ¿quién os echó mal de ojo? No quiere decir que haya mal de ojo ahí, pero ¿quién os fascinó en ese sentido? Entonces Pablo les dice: delante de los ojos de quién, es decir, vosotros, dice, Jesucristo fue públicamente crucificado. Delante de los ojos de quién Jesucristo fue públicamente crucificado. Ahora, cuando lo entendemos así, hay algo que debemos preguntarnos. Delante de los ojos de quién Jesucristo fue públicamente crucificado. La pregunta es: ¿cómo Jesucristo pudo ser públicamente crucificado delante de los ojos de los Gálatas? ¿Cómo Jesucristo puede ser públicamente crucificado delante de los ojos que cualquiera que escucha? Hasta lo que sabemos, ninguno de los Gálatas estaba en el día de la crucifixión de Cristo en el Monte Calvario para ver públicamente la crucifixión del Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿cómo fue públicamente Cristo crucificado delante de los ojos de los Gálatas? Y saben que solamente hay una respuesta. Y la respuesta es que esa crucifixión pública de Cristo delante de los ojos de aquellos gentiles en Galacia fue mediante la proclamación y mediante el anuncio del Evangelio que Pablo les predicó. Acuérdense en el primer capítulo, ese es el Evangelio que os hemos anunciado y que os ha sido predicado. Es una gloriosa definición de lo que es predicar el Evangelio, una proclamación pública de lo que es Cristo crucificado y, por supuesto, resucitado. Esta es la manera en cómo Pablo les está diciendo: Cristo fue públicamente crucificado delante de vuestros ojos mediante el anuncio de ese Evangelio que se os predicó y que se os anunció. Ese Evangelio, Gálatas, que vosotros oísteis y que vosotros recibisteis. Ese oír y recibir es lo que Pablo se está refiriendo a oír con fe. Es esa proclamación del Cristo crucificado que Gálatas se os predicó y vosotros lo oísteis, lo recibisteis, lo creísteis. Por lo tanto, con esta piedra fundamental, ahora Pablo puede llegar al versículo 2 y hacerles la pregunta. Gálatas, Cristo fue públicamente crucificado delante de vosotros. El Evangelio fue presentado. Vosotros lo oísteis, lo recibisteis, lo creísteis por fe. Ahora solamente hay una cosa que deseo saber de vosotros, Gálatas. Hay una cosa que deseo saber de vosotros que habéis escuchado el Evangelio. ¿Cómo recibisteis, pues, el Espíritu? ¿Fue por las obras de la ley o por el oír con fe? Y fíjense que no hay mucha salida en cuál es la respuesta a todo esto. Y el hecho de que Pablo sitúe primeramente a Cristo crucificado como piedra fundamental de su argumento es crucial porque de manera indirecta responde a esa pregunta: ¿cómo recibisteis el Espíritu? Es como, indirectamente, es cómo llegasteis a ser cristianos. ¿Cómo recibisteis ese espíritu que en Romanos Pablo desarrolla más? Pero ya nos lo encontramos en Gálatas, ese espíritu dado el cual clama: Abba, Padre. Aquel espíritu que dice que somos aceptos delante de Dios, no de cualquier manera, sino como sus hijos y sus hijas. ¿Cómo recibisteis el Espíritu de Cristo que en Romanos nos dice: aquel que lo tiene pertenece a Cristo? Y la respuesta de los Gálatas sería: escuchamos el Evangelio y creímos. Por lo tanto, respuesta: ¿cómo lo recibisteis? Por el oír con fe. ¿Se dan cuenta lo que dice este hombre, Wright?
Que no, la justificación no tiene nada que ver con ser cristiano. Bueno, Pablo va por otro lado, tiene todo que ver con ser cristiano. La justificación solamente es una declaración de alguien que ya pertenece. Pablo no va por aquí. Es esa fe en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Ese sacrificio que soy justificado por Dios y por lo tanto soy totalmente aceptado por Él, perdonado por Él, justificado por Él y aceptado como su hijo. Tiene todo que ver con ser cristiano. Por lo tanto, Wright va por un camino totalmente distinto. De hecho, no hay ninguna otra manera de poder recibir el Espíritu de Dios. No hay ninguna otra manera de poder recibir ese Espíritu de Cristo que determina que pertenecemos a Él. Uno no va a recibirlo, y Pablo empieza a desarrollar Gálatas o quien sea, eso no va a ser recibido a través de lo que es las obras de la ley mosaica. No vais a recibirlo mediante vuestro propio esfuerzo, mediante vuestros propios rituales. No vas a ser cristiano a recibir ese Espíritu por venir cada domingo a la iglesia. Es más, puedes venir cada domingo a la iglesia y no ser cristiano. No pertenecer a Cristo. Los puritanos lo tenían muy claro. Los puritanos decían, si tener el Espíritu uno pertenece a Cristo, ¿cómo entonces se ve una persona espiritual? Ese es otro tema. Pero los puritanos decían, aquel que tiene el Espíritu pertenece a Cristo, el que no pertenece a Cristo. Pablo en Romanos. No es algo que se pegue por osmosis o por relación. Y digo esto porque hay un movimiento que se llama la Iglesia Emergente, que está ampliamente en Estados Unidos y en Canadá, y que si no está aquí, llegará. Y la iglesia emergente es aquella iglesia que por un lado trata de alcanzar lo que es la cultura posmoderna. Hasta aquí estamos bien. Pero lo que hacen es enfatizar las relaciones por encima de la verdad y de la doctrina. De tal manera que lo que determinan es por la relación con el pueblo de Dios, y cuanto más relación, al fin y al cabo, uno va a pertenecer a lo que es al pueblo de Dios. Y Pablo no va por ahí. ¿Cómo recibisteis el Espíritu? Por la fe en ese Evangelio, en ese Cristo crucificado. Lo que sutilmente Pablo está desarrollando aquí, el argumento que Pablo está construyendo, es decirles, es mostrarles a los Gálatas y a cualquiera de que la vida cristiana, la vida del pueblo del nuevo pacto, hay mandamientos a obedecer, seguro. Hay frutos que dar. Hay principios que seguir. Pero básicamente Pablo les quiere mostrar que la vida cristiana es una vida en el Espíritu de Dios. Una vida vivida en continua fe en lo que el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros, en lo que Él hizo por nosotros. Es esa vida vivida en la luz y en fe a ese sacrificio los 24 horas al día, los 7 días de la semana. Fíjense que es ahí donde Pablo quiere llegar. Y fíjense que es esto lo que les va a preguntar a los Gálatas en el versículo 3. Escuchasteis, creísteis, de esta manera recibisteis el Espíritu. Ahora la pregunta en el versículo 3 es: ¿tan necios sois?, les dice Pablo. Les dice que habiendo comenzado por el Espíritu, equivalente al oír con fe, ahora, fíjense, ¿vais a acabar por la carne? Fíjense, en un simple versículo, Pablo sitúa cómo empezaron y la situación actual de los Gálatas, dónde estaban yendo. Empezasteis por el Espíritu, esa fe, y ahora, ese adverbio, ahora, en ese momento, ¿vais a terminar por la carne? Eso sería el paralelo. ¿Vais a terminar por las obras de la ley? En lugar de seguir por fe en lo que Cristo ha hecho y en esa aceptación que tenemos delante de Dios por lo que Cristo ha hecho. Y la razón de ello
Pablo lo pregunta por la situación que estaban viviendo los Gálatas, pero porque debemos entender que aquellos que estaban pervirtiendo el Evangelio entre los Gálatas en ningún momento negaban la fe en Cristo. En ningún momento decían no a la fe en Cristo. Lo que estaban haciendo era complementar el Evangelio de la fe y solamente fe en Cristo. Y lo complementaban mediante esas obras, mediante el argumento de la necesidad de que los gentiles se sometiesen al menos a los mínimos requerimientos de la ley mosaica. La circuncisión, básicamente, es un tema crucial ahí, para que de esta manera fuesen plenamente aceptados y pudiesen conseguir plena perfección en sus vidas cristianas delante de Dios. Y Pablo les dice, esto va a ser acabar en la carne. Empezasteis con fe, recibisteis ese espíritu por la fe en Cristo, en ese evangelio, y ahora es cómo vais a seguir viviendo. ¿Cómo vais a vivir como gente del nuevo pacto? Fíjense que aquí alguien puede preguntar, bueno, pero ¿cómo los Gálatas lo tenían tan claro que recibieron ese espíritu? Y fíjense cómo el versículo 5 es clave en eso. Es el versículo que complementa esa primera pregunta de Pablo. Porque Pablo ahora en el versículo 5 les va a decir, aquel, refiriéndose a Dios, aquel pues que os suministra el Espíritu, fíjense ahora, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjense, aquel Dios que os suministra el Espíritu. Ahora fíjense lo segundo, y hay algo unido ahí, y hace maravillas entre vosotros. De alguna manera, ese Espíritu que fue dado a aquellos Gálatas gentiles no quedó solamente en la esfera de lo subjetivo, que solamente ellos podían decir, sí, lo tenemos. Vino acompañado mediante maravillas, mediante señales, mediante milagros. ¿Cuáles fueron? No lo sé, porque Pablo no lo especifica. Y podríamos cada uno tener nuestra propia idea de cuáles eran esas maravillas. Y quizá cada uno responderíamos según nuestros prejuicios o pensamientos o presuposiciones. Pero lo que está claro es que Pablo dice, aquel que suministra y hace maravillas. Fíjense que esto es de suma importancia. Cuando hay fuego, hay calor. El hecho de que el Espíritu fue dado, hubo evidencia objetiva de ello. Es lo mismo que aparece en Hechos 15, cuando todos se preguntan en el concilio. Y claramente tenían, bueno, vemos que reciben los gentiles el Espíritu de la misma manera que nosotros, los judíos, lo recibimos. Fíjense que eso es crucial para el día en que vivimos. Porque lo que es la experiencia religiosa en nuestra sociedad posmoderna se caracteriza por ser algo puramente subjetivo. Algo que queda dentro de lo que es la intimidad de la persona y la privacidad de la persona. Ten esa experiencia para ti, individual, privada, no la lleves al ámbito público. Esa es la religiosidad de nuestra sociedad posmoderna. No lo llevas al ámbito público y así todos estamos bien con la verdad cada uno que tiene. Pero fíjense que esta no es la experiencia cristiana. Hay un ámbito subjetivo, por supuesto, este testimonio del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Pero hay esto también algo objetivo. Cuando hay fuego, hay calor. Cuando el viento sopla, se oye, se nota. Cuando el Espíritu es dado, hay fruto, evidencia. Y con esto Pablo les está diciendo, fijaros, escuchasteis ese evangelio. Escuchasteis esa proclamación de Cristo públicamente crucificado. Oísteis, recibisteis, creísteis en ese evangelio. ¿Sabéis que ese Espíritu que plenamente declara que sois hijos de Dios, que habéis sido aceptados, perdonados, reconciliados,
Lo recibisteis por esas señales y maravillas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo terminaréis de otra manera? ¿Saben lo que Pablo está desarrollando un poco aquí? Está desarrollando lo que ya les dijo en el capítulo 2, versículos 19 y 20. Cuando Pablo les dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo les quiere enseñar lo que les dijo a los filipenses: aquel que empezó en vosotros la buena obra, la terminará y perfeccionará hasta el día de Cristo. Que la vida cristiana es una vida la cual empieza, es mantenida y es traída a culminación solamente en dependencia de la obra del Espíritu Santo de Dios. Vivida continuamente en la fe del Hijo de Dios, de cómo Él nos amó y cómo Él se entregó por nosotros, lo cual marca nuestra plena aceptación delante de Dios como sus hijos, perdonados, justificados, ahora, mañana y por los siglos de los siglos, para la gloria de nuestro Dios. Pensad cómo empezasteis. Y ahora mirad, Gálatas, cómo vais a seguir y cómo vais a terminar. Porque sabéis que y ahora Pablo va a llegar a su argumento contundente. Porque fíjense en el versículo 6, de porque así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora Pablo va a hacer algo sumamente interesante. Pablo va a tomar a Abraham como base y va a introducir a los Gálatas y a nosotros en la historia de la salvación, para mostrarnos cómo los gentiles son justificados por la fe y solamente por la fe en Cristo, sin necesidad de las obras de la ley. Y esto Pablo lo hará con lo que es el patriarca, el padre Abraham. Una vez les ha dicho, la experiencia cristiana, vuestra experiencia es evidencia de esa justificación por la fe. Ahora el segundo punto es que Pablo va a coger la historia de la salvación. Y la historia de la salvación, el segundo punto, desarrolla que Dios estableció la justificación por fe. Dios lo hizo, no Pablo. ¿Y cómo va a desarrollar esto? Lo va a desarrollar diciendo que por medio de la fe y el Evangelio somos bendecidos con Abraham. Ahora, si hasta ahora pensaban que Gálatas era duro, pues ahora nos queda lo peor de Gálatas. Porque el capítulo 3 y el capítulo 4 son los peores capítulos en tema de doctrina dentro de la carta de Gálatas. Pero vamos a hacer lo que podamos. Fíjense, la pregunta que podría hacerse ahora es, ¿cómo es eso de que Abraham creyó y le fue contado por justicia? ¿Cómo es eso de que eso es aplicable a los gentiles? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se aplica que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Cómo esa fe que justifica se aplica a todos? Esa es una de las preguntas que podría surgir, porque básicamente ahora Pablo lo que hará será explicar cómo esto va a llegar a los Gálatas gentiles y a todo el mundo. Fíjense, debemos entender que Pablo no cita solamente a Abraham como ejemplo. Pablo no solamente cita a Abraham para decir, bueno, como Abraham creyó, vosotros también tenéis que creer. No solamente lo cita por eso, sino que lo cita por algo más. Lo cita para decirnos que esos que creen y no otros, esos que son de la fe y no otros, esos son los recipientes de la bendición asociada con el patriarca Abraham. Y para eso Pablo va a coger lo que es la historia de la salvación. Así que aquellos que los jueves vienen a teología bíblica, eso es un ejemplo claro de lo que es teología bíblica pura y dura.
Porque lo que va a hacer Pablo va a coger el progreso de la historia de la salvación. Es decir, la salvación en la Escritura progresa de Génesis a Apocalipsis. Y lo hace en la historia y en el tiempo. Y eso es lo que Pablo va a tomar. Fíjense, primero va a mencionar Génesis 15, versículo 6. Y eso es lo que dice en Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Y después tomará Génesis 12:3. Génesis 12:3 lo encontramos en el versículo 8. Dice, la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, ahora viene Génesis 2:3, en ti serán benditas todas las naciones. Y una vez acogido Génesis 15, Génesis 12, va a llegar a su conclusión final. Fíjense cómo esa historia de la salvación lleva a Pablo a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Versículo 9. Fíjense lo que dice Pablo. De modo que, ¿se dan cuenta esas tres palabras? De modo que nos indican resultado. Es decir, por lo tanto, de tal manera, de modo que, con toda esa historia de la salvación, fíjense, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Que saben que yo en verano, cuando predico aquí, siempre me adelgazo. Pero fíjense que ahora coge lo que es esa salvación y va a llegar a lo que es ese resultado final. Fíjense, el versículo 7, primeramente empieza diciendo, sabed por tanto esto. Esto es lo que quiero que sepáis, dice Pablo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 6. Versículo 7. Sabed por lo tanto esto. ¿Ya? Ahora quiero que sigan el argumento de Pablo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed esto, por lo tanto, que los que son de la fe, paren aquí un momento. ¿Qué es lo que esperaríamos ahora que Pablo dijese? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed esto, que los que son de la fe son ¿qué? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que dice el texto. Pero esperaríamos que Pablo dijese son justificados o les es contado por justicia. Abraham creyó, le fue contado por justicia. ¿Sabed esto? Que los que son de la fe son, y normal sería, justificados. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice, los que son de la fe, ¿qué es lo que dice su texto? Los que son de la fe son hijos de Abraham. Bueno, ¿qué está haciendo ahí Pablo? Parece que salió por la tangente, pero básicamente no es eso. Es de suma importancia que Pablo coja el argumento de ligar la fe con ser hijo de Abraham. Y Pablo, ¿saben? No se está sacando esto de la chistera. Pablo no está haciendo algún tipo de malabarismo bíblico para de esta manera argumentar su justificación por la fe de los gentiles. No, no, no. ¿Saben lo que Pablo está haciendo? Pablo es muy consciente de lo que en Génesis 15 está sucediendo. Y Pablo está interpretando para nosotros qué quiere decir Génesis 15, versículo 1 al 6. Porque se ha leído. Y si se dan cuenta, lo que ahí Dios le promete a Abraham y lo que Abraham creyó es el hecho de que Dios le daría un hijo. ¿Qué me darás? ¿Quién me heredará si solo tengo ese criado Damasceno? Y Dios le dice, él no te heredará. Será un hijo literalmente de tu propia carne, salido de tus propias entrañas. Será un hijo el que te heredará. Sal fuera, mira las estrellas, así será la nación que formaré de ti. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y después viene el tema de la tierra. Pero fíjense que donde Abraham creyó y le fue contado por justicia, los primeros 5 versículos van de que Dios promete un hijo y ese hijo será el heredero de Abraham. Por lo tanto, eso es lo que Pablo está tomando para su argumento. No se va por la tangente, coge precisamente de lo que va Génesis 15, del 1 al 6. Y era de suma importancia ser hijo de Abraham. Era clave, ¿saben por qué? Se lo he dicho.
Era clave porque ser hijo de Abraham, sabemos que era Isaac, después eso es confirmado en Jacob y después corporativamente, colectivamente en Israel, era de suma importancia porque ser hijo de Abraham era, por lo tanto, ser heredero de las promesas y de las bendiciones que Dios había dado a Abraham. Promesa de nación, promesa de tierra, promesa de bendición. Y aunque no tenemos tiempo de desarrollar esa bendición, te bendeciré, tiene que ver con lo que Dios le dijo a Adán y Eva, que son benditos, multiplicad y fructificados. Tiene que ver con una bendición ya dada en la primera creación. Pero básicamente, ser hijo de Abraham era ser heredero de esas promesas y esa bendición donde estaba la justificación por la fe, el ser aceptado por Dios. Y había algo importante también, ser hijo de Abraham era ser hijo del pacto. Ser hijo de Abraham era ser hijo del pacto. Y es precisamente ese pacto que es dado a Abraham, confirmado con Isaac. Si se preguntan qué es lo que pasa con Ismael, esperen al capítulo 4. Es dado a Isaac, es confirmado con Jacob y después confirmado con Israel. Era de suma importancia porque Dios con ese pacto a Abraham y a su descendencia, aquellos que le heredarían por su fidelidad con ese pacto, con ese pueblo, Dios llevaría a cabo esa promesa de bendición sobre los hijos de Abraham. Fíjense que ser hijo de Abraham era crucial para los judíos. ¿Se acuerdan con Juan el Bautista? En Mateo 3:9, que Juan les dice, no os penséis decir entre vosotros mismos a Abraham, tenemos por padre. Cuando Jesús se enfrentó también con los fariseos, una de las veces que se enfrentó en Juan 8:33, los judíos decían, semilla de Abraham somos. Dice, no decís semilla de Abraham somos. En el versículo 39, nuestro padre es Abraham. Para ellos, para lo que eran los judíos, ser hijos de Abraham era clave y es importante ser heredero de esa bendición. Pero algo que veían es que para ellos era que con Abraham era puramente a nivel racial, de sangre, de carne. Ese era el vínculo. Ahora la cuestión es esta. La cuestión es cuando el nuevo pacto entra en escena. Cuando Cristo trae e inaugura el nuevo pacto, algo importantísimo es traído a cumplimiento. Y eso Juan el Bautista, sin saberlo, ya lo dijo. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. ¿Cómo sigue Juan el Bautista? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y oh, gloria a Dios que así lo hizo. Gloria a Dios que bajo el nuevo pacto levanta hijos de Abraham de toda tierra, lengua, nación, sin ningún tipo de distinción. ¿Cómo Dios hace esto posible? Como Pablo se lo dice a los Gálatas, sabed esto, que por la fe, aquel que es de la fe, esos son hijos de Abraham. Pablo está diciendo, solo hay un camino para llegar a ser hijo de Abraham y por lo tanto heredero de esa bendición dada al patriarca. Y ese camino solamente por la fe, no hay otro. No es mediante guardando Gálatas esas obras de la circuncisión que os están diciendo. No es mediante esfuerzos personales, solamente uno es depositario, heredero de esa bendición por la fe, porque es por la fe que uno llega a ser hijo de Abraham. No es así, no eres hijo de Abraham, no estás dentro de ese pacto, no estás bajo esa bendición que Dios dio al padre Abraham. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿y cómo eso es posible? ¿Cómo? Pregúntenle a Pablo, pregúntenle al texto. ¿Cómo es posible? Abraham, al inicio de Génesis nos lo encontramos. Capítulo 12. Gentiles, primer siglo, siglo XX, siglo XXI, donde estamos nosotros.
¿Cómo es posible que por la fe somos hijos de Abraham? Es no por nación, por raza, por sangre, sino por fe. ¿Qué es lo que cubre ese espacio entre Él y nosotros? ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? La pregunta sería, ¿fe en qué? ¿En qué creo? ¿En quién creo? Alguien que está siguiendo el argumento, ¿en qué creo? ¿En qué deposito mi fe? Nada más tengo que hacer para recibir esa bendición, esa justificación por la fe. Nada más. ¿Y saben por qué digo eso? Porque en aquel tiempo, en los escritos judíos y en las discusiones rabínicas, les gustaba hablar mucho. Se discutía en relación de lo que era la naturaleza de la fe de Abraham. Y no solamente la naturaleza de la fe de Abraham, sino los méritos para esa fe. ¿Y saben cuál era la conclusión que de manera repetida aparecía una y otra vez? Es que la fe de Abraham de Génesis 15, esa que creyó y le fue contado por justicia, siempre tiene que verse en unión con Génesis 17, con el hecho de que Abraham aceptó la circuncisión. Por lo tanto, se dan cuenta, fe más obras. Y su razonamiento era este, y lo vemos en muchos escritos, su razonamiento era este. Aunque Abraham es anterior a la Torá, a la ley de Dios, ¿sí o no? Abraham, Génesis, ley de Dios, a partir de Éxodo. Aunque Abraham es anterior a la Torá, a la ley de Dios, Abraham anticipó el guardar plenamente esa Torá y esa ley de Dios por haber aceptado la circuncisión y más tarde en el capítulo 22 por haber ofrecido a Isaac. Por lo tanto, ¿ves, Pablo? Fe. Ajá, pero Génesis 17, no te olvides, más obras, circuncisión. A todos aquellos que entienden que la historia de la salvación es progresiva en la historia del tiempo, saben que eso es algo que se llama un anacronismo. Es decir, poner algo que es del tiempo tardío a un tiempo anterior que no pertenece allí. Y ese es el motivo por el cual Pablo no va después de Génesis 15 en Gálatas hacia el 17, sino hacia Génesis 12. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Pablo les va a decir, hay algo que va antes de todo eso. Hay algo que es primero y eso prima y eso no va a cambiar. ¿Qué es eso? Fíjense, ¿cómo es posible eso? Versículo 8. ¿Cómo esos que son de la fe son hijos de Abraham y por lo tanto herederos de esa bendición, de esa justificación? ¿Cómo es posible? En versículo 8. Es posible por eso. La Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Es posible porque Dios ya preveyó que la justificación de los gentiles sería por fe. Y anunció de antemano, en ti serán benditas todas las naciones. Eso es lo que Dios dijo a Abraham. Fíjense, es importante. Pablo personifica la Escritura. La Escritura dice eso que Dios dijo a Abraham. Por lo tanto, para Pablo lo que la Escritura dice, Dios dice. Lo que Dios dice, la Escritura dice. Pero por otro lado hay algo de suma importancia que quiero que vean. Y ahora deben poner atención en el versículo 8. ¿Cómo Dios preveyó que justificaría por fe a los gentiles? ¿Cómo hizo esto? Fíjense, ahora tomen atención al versículo 8. Fíjense, déjenme que les lea la acción principal de ese versículo. ¿Ok? La acción principal, lo que es lo principal, es lo siguiente. Y la Escritura dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esa es la acción principal del versículo 8. La Escritura dio de antemano la buena nueva a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, fíjense que en medio nos encontramos esto de preveyendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles. ¿Lo ven ahí en su texto? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ese preveyendo que Dios iba a justificar por fe a los gentiles depende de la acción principal. Es decir, ese preveyendo lo que hace es explicarnos
ampliarnos, decirnos lo que Dios quiso decir a Abraham en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, lo que quiere decir en ti serán benditas todas las naciones es que está implícito ahí que Dios preveyó que iba a justificar por la fe a los gentiles. O viceversa, como Dios preveyó que iba a justificar por fe a los gentiles, le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, sumamente interesante ver que en ti serán benditas, ahí está esa justificación por la fe. Dios lo preveyó de esta manera. Y es de suma importancia ver cómo Pablo lo presenta. Fíjense, dio de antemano, ¿qué es lo que dicen sus Biblias? Dio de antemano la buena nueva. Eso es un solo verbo, que básicamente es dar de antemano las buenas nuevas, el Evangelio. En ese Génesis 12, 2, 3, en ti serán benditas todas las naciones. Pablo está diciendo, Dios ya dio allí lo que es el anuncio del Evangelio. Es imposible ver Génesis 12 sin ver el Evangelio de Cristo ahí. Pablo así lo está interpretando. Y ese Génesis 12:3 de en ti serán benditas todas las naciones es el anuncio de ese Evangelio que significa lo que nos ha dicho, que Dios preveyó que justificaría por fe a los gentiles. Cuando fíjense lo sumo y glorioso de esto, Pablo ve la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que se ha inventado Pablo. Es más, Pablo ve el Evangelio como aquello que trae cumplimiento total a lo que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, ¿por qué por fe puedo ser hijo de Abraham, heredero de esa promesa? Porque así Dios lo preveyó. ¿Dónde Dios lo preveyó? En el Evangelio de Cristo que cumple ese, en ti serán benditas todas las naciones. Por tanto, no es fe en Mahoma, no es fe en Buda, no es fe en ti mismo, es fe en Cristo y en ese Evangelio que por fe nos hace hijos de Abraham, herederos de la promesa. Cuando Cristo murió y resucitó, Mateo empieza, ese es el libro de la genealogía de Jesús el Cristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Y el Cristo crucificado y el Cristo resucitado, ¿qué le dijo a sus discípulos? Ahora toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id, ¿dónde? A todas las naciones. A todas las naciones. Por lo tanto, la conclusión de Pablo es inevitable. Versículo 9. De modo, ¿sabed esto? Que aquel desde la fe, gracias a ese Evangelio, por la fe en ese Evangelio, es bendecido con Abraham el creyente. ¿Se dan cuenta? Por tanto, la pregunta a los Gálatas sería, Gálatas, ¿dónde está aquí la ley? ¿Qué papel juega para ser justificado y aceptado delante de Dios? Génesis 17, no. Primero es Génesis 12. Eso es lo que prima. Esa promesa cerrada en pacto en Génesis 15. ¿Dónde está el esfuerzo humano? Pregunta Pablo. ¿Cómo complementar el Evangelio, fe más obras? Y la respuesta es, el Evangelio no puede ni debe ser cumplimentado con nada que el ser humano pueda llegar a hacer. Porque poner cualquier complemento de obra o esfuerzo humano es robarle la gloria a aquel que lo hizo todo por nosotros en la cruz y en su resurrección. Por lo tanto, si alguien se pregunta, ¿solamente creyendo? Sí, creyendo en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque así Dios lo preveyó, y no solamente esto, porque así Dios lo hizo posible en el Evangelio de Cristo Jesús. La historia de la salvación es inevitable, nos enseña que Dios preveyó que por la fe en el Evangelio justificaría a los gentiles. Y lo último, todavía están aquí. Yo quizás estoy un poco más, me estoy derritiendo, así que si duro mucho más no me van a ver después detrás del púlpito. Pero la pregunta de alguien aquí sería, bien, entiendo esto, esa experiencia cristiana da evidencia de esto. Bien, es por esa fe
que soy heredero, hijo de Abraham, heredero de esa justificación, porque así Dios lo ha previsto en el Evangelio, no en ningún otro sitio, lo trae a cumplimiento. ¿Pero por qué el Evangelio? Y ahora viene la tercera parte, por algo glorioso, porque es el sacrificio de Cristo el que establece la redención para la justificación por la fe. Fíjense, Cristo nos redime de la maldición de la ley para dar cumplimiento a la bendición dada a Abraham. Eso lo vemos de los versículos 10 al 14. Vamos a ir más rapidito en eso. Cristo nos redime de la maldición de la ley. Fíjense estos versículos 10 al 13. Empieza porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición y termina en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y el propósito de eso es el versículo 14. Hay dos. Para que algo suceda, a fin de que algo suceda. ¿Lo ven esto en sus Biblias? ¿Sí? No me miren a mí, miren a sus Biblias ahora. Lo importante es lo que la Biblia dice, no lo que yo estoy diciendo. Ahora, fíjense, hasta ahora Pablo nos ha dicho que hay unos que son de la fe, y esos son hijos de Abraham, y esos son los que son herederos de esa bendición, y que por otro lado hay otros que no son de la fe, y por lo tanto no son esos hijos de Abraham, herederos de esa bendición, pero no ha desarrollado más. Ahora Pablo empezará diciendo en el versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, y ahora empieza a hablar con esto, dice, están bajo maldición, sea judío, sea gentil, sea quien sea. Estar bajo la ley declara maldición. Y el argumento de Pablo lo sustenta con la misma ley. Fíjense cómo dice esto en el versículo 10 y después nos dice, porque escrito está. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, citando la misma ley, Pablo dice, esa misma ley determina esa maldición si no permaneces en esas obras de la ley escritas en este libro. Se refiere a Deuteronomio. Pero básicamente cierra todo lo que es el pacto entre Éxodo, empezando al 19 y terminando en Deuteronomio 28. Por lo tanto, Pablo, diciendo esto, la misma ley nos dice esto, dice, por lo tanto, fíjense el versículo 11, es la conclusión. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Dice, básicamente la ley anuncia esa maldición, por lo tanto la ley no puede justificar a nadie. Pablo les quiere hacer ver, la ley no fue dada para hacerte acepto delante de Dios. La ley no fue dada para declararte acepto delante de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia así lo dice. Y cita a Habacuc, el justo por la fe vivirá. ¿Se dan cuenta? La misma escritura os dice esto, es solamente por la fe. Pablo está diciendo, es decir, en temas de ser acepto delante de Dios, la ley no pinta nada. De ser justificado, la ley no pinta nada. De ganar puntos delante de Dios para ser acepto, no pinta nada. Solamente sirve lo que Dios ya ha previsto, la fe. Y la fe en ese evangelio no hay más que desarrollar, ya lo ha hecho Pablo con Abraham. Entonces, fíjense lo que dice Pablo. Bueno, entonces, sigue en el versículo 12. La ley no es de fe, está diciendo, básicamente, la ley es una cosa, tiene que ver con hacer, mientras que la fe no, en temas de justificación. Dice, sino que, el Levítico cita, al que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Dice, en temas de justificación, la ley es con hacer, pero Dios estableció la fe. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Y la respuesta es el versículo 13. ¿Cómo salimos de esto? Fíjense, ¿Cristo qué? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Fíjense lo que ahí está diciendo Pablo, es de suma importancia. Porque nos está diciendo que en la persona y en el sacrificio de Cristo hay un hecho sustitutorio. Cristo fue hecho por nosotros maldición. Y esto fue hecho como escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hay un sacrificio sustitutorio de Cristo. Cristo murió en tu lugar y en mi lugar. Y gracias a que Cristo fue hecho maldición
por nosotros en nuestro lugar y tomó nuestro lugar en la cruz, está claro que hay esa declaración de perdón de pecados, redención de esa maldición, justificación, aceptación delante de Dios. Por lo tanto, la justificación no tiene que ver con una marca de alguien que ya ha sido aceptado, es todo. Es gracias a esta justificación que soy aceptado por lo que Cristo hizo en mi lugar. ¿Y el propósito de ello para qué es? Fíjense el versículo 14, y aquí termino. Hay dos propósitos. Y aquí ahora Pablo pone junto todo su argumento. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Por qué es creyendo en ese evangelio? Porque Cristo murió por nosotros. Porque Cristo fue hecho maldición por nosotros. Porque Cristo expió nuestros pecados. Porque Cristo vertió su sangre. Porque Cristo absorbió la ira de Dios en nuestro lugar. Porque Cristo hizo todo eso. Gracias a esta hora, esa bendición va a todos aquellos que creen en Él. Pero fíjense que hay otro propósito. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué dice la Escritura? Por la fe recibiésemos ¿qué? La promesa del Espíritu. En realidad es el Espíritu prometido. Fíjense cómo Pablo no solamente ve ese cumplimiento de ese Génesis en el mismo Evangelio, sino en la misma suministración del Espíritu Santo. Los puritanos decían, la mayor bendición que Cristo ha tomado y ha dado a los suyos en el nuevo pacto es la bendición del Espíritu Santo. Es ese Espíritu que clama y declara, Abba, Padre. Ese Espíritu que hemos sido adoptados y aceptados por Dios, perdonados por Él. Que nuestros pecados han sido borrados, que no estamos bajo maldición, que somos no culpables y ahora de ser hijos de ira somos hijos del Dios Altísimo por los siglos de los siglos. Por lo tanto, vuelvan al principio ahora. ¿Cómo recibisteis el Espíritu? Por las obras de la fe. La fe en Cristo. ¿Cómo vais a seguir viviendo? Y saben que eso tiene tremendas implicaciones para la iglesia. Porque una iglesia viva, una iglesia espiritual, no es una iglesia que va a tener una gran cantidad de actividades. No es una iglesia que va a hacer todo aquello por hacer y lo imposible por hacer. Va a ser una iglesia que vive, es mantenida y vive en el poder del Espíritu Santo. Y vive continuamente en la fe de lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Sabiendo que nos amó, se dio, se entregó y volvió a resucitar al tercer día. Esa iglesia la cual da sus frutos del Espíritu. Y para que eso sea posible, el Evangelio, que es lo que permite eso, debe ser el centro neurálgico, porque a través del Evangelio y todas las doctrinas que fluyen de él lleguen por la gracia y por la obra del Espíritu Santo a todas y cada una de nuestras vidas y de la vida del pueblo de Dios. ¿Me dan 2 minutos para acabar con una historia? Ya acabé el mensaje, ¿ya? Por lo tanto, ahora viene la historia. Hay un predicador ahí en Estados Unidos que dio un mensaje y él explicaba, cuando yo era joven, mi padre me regaló un coche y yo estaba súper ilusionado porque decía, tenía 18 años. Dice, imagínense, 18 años mi primer coche. Dice, ¿cuándo fue mi sorpresa que mi padre levantó la puerta del garaje y el coche era un chico en aquel tiempo musculoso y todo? Levantó la puerta del garaje y el coche era de color rosa. Ahora imagínense la cara, me dijo, la cara que se me quedó a mí, ya no vi más el coche, lo único que vi fue yo dentro del coche rosa, parado al lado de un semáforo, unos compañeros míos con un coche negro al lado, mofándose, mira este con el coche rosa, míralo, míralo. Ahora mi padre me hizo entrar en el garaje y lo que mi padre hizo fue levantar el capó. Y cuando levantó el capó del coche,
el motor que había ahí, con los caballos de potencia que ahí dentro había, el poder que ese coche tenía, cuando mi padre levantó el capó, dije, ajá, denme los semáforos que quieran, que me los como todos. Ese pastor decía, cuando yo voy a algunas iglesias, los pastores, dice, me enseñan de todo. Dice, bueno, aquí tenemos un poquito de humedad, no pasa nada, y aquí tenemos esto y aquello, lo demás allá. Dice, yo lo que me pregunto, dice, ¿hay poder debajo del capó de esa iglesia? Y la pregunta es esa. ¿Qué es lo que hace una iglesia espiritual? Una iglesia. Y es ese evangelio. Y es esa vida vivida en el poder del Espíritu, por fe continua en lo que Cristo ha hecho. Y ese evangelio por la obra y la gracia de Dios, nutriendo y alimentando por la Escritura, por las oraciones del pueblo, cada una de nuestras vidas y de la vida de su pueblo.